Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Gökberk Demirci y Özge Gürel atraviesan una crisis que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. La pareja, considerada una de las más sólidas del mundo artístico, se encuentra actualmente en el centro de una polémica que nadie esperaba. Todo comenzó hace unas semanas en el set de rodaje de la nueva serie en la que Özge Gürel participa. Allí conoció a un joven actor, cuyo nombre aún no ha sido confirmado oficialmente, pero que rápidamente comenzó a aparecer junto a ella no solo durante las grabaciones, sino también en salidas posteriores. Se les vio en más de una ocasión saliendo juntos del set, riendo, compartiendo momentos que para muchos parecían simples encuentros laborales, hasta que ya no lo parecían tanto. Fuentes cercanas aseguran que las salidas al cine, las cenas después del rodaje y los paseos nocturnos comenzaron a levantar sospechas en Gökberk Demirci. Al principio, intentó ignorar los rumores, pero pronto las fotografías y videos que circularon en redes sociales hicieron que su paciencia se agotara. Lo vi con mis propios ojos. No eran gestos de amistad, había algo más, habría confesado uno de los amigos cercanos a Gökberk, quien prefirió mantenerse en el anonimato. La tensión creció entre la pareja y las discusiones se hicieron más frecuentes. Según una fuente del entorno de ambos, Gökberk llegó a enfrentar a Özge en una acalorada conversación. Özge, explícame qué está pasando con ese actor. No soy tonto, veo lo que todos ven. A lo que Özge, visiblemente molesta, respondió, no tienes derecho a controlarme. Somos adultos, y si no confías en mí, este vínculo ya no tiene sentido. Este intercambio habría sido el punto de quiebre. En medio de una fuerte discusión, Gökberk Demirci tomó una decisión drástica, hizo las maletas y abandonó la casa que compartían. En sus propias palabras, dijo a la prensa al ser interceptado por un periodista, todavía no puedo creer lo que hizo Özge. Pensé que teníamos algo real. El escándalo no tardó en explotar en las redes sociales. Sus seguidores se dividieron, algunos defienden a Özge, asegurando que su relación con el actor es solo profesional, otros están del lado de Gökberk, empatizando con su dolor y sintiendo que fue traicionado. Mientras tanto, Özge ha evitado hacer declaraciones públicas. En su última aparición ante las cámaras, se limitó a decir, no todo es lo que parece. A veces, las personas ven solo lo que quieren ver. Una frase ambigua que no ha hecho más que aumentar las especulaciones. Lo cierto es que esta situación ha marcado un antes y un después en la historia de esta pareja. Lo que parecía ser una relación estable, basada en años de amor y complicidad, ha quedado en pausa, envuelta en una nube de celos, malentendidos y decisiones impulsivas. ¿Será este el final definitivo de la historia o habrá una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, Gökberk y Özge toman caminos separados, dejando tras de sí una relación que, para muchos, era ejemplo de estabilidad y cariño verdadero. Los medios turcos no tardaron en hacerse eco del conflicto. Programas de chismes, revistas del corazón y páginas de farándula analizaron cada gesto, cada publicación en redes y hasta la expresión corporal de ambos artistas en sus recientes apariciones. Algunos expertos en lenguaje no verbal incluso se atrevieron a decir que Özge muestra señales de arrepentimiento, mientras que Gökberk transmite una mezcla de tristeza y decepción profunda. Por otro lado, algunas voces afirman que este conflicto podría no ser más que una estrategia publicitaria encubierta. No sería la primera vez que una pareja del medio utiliza una crisis sentimental para generar expectación alrededor de un proyecto, opinó una conocida periodista de espectáculos en una mesa de debate televisiva. Sin embargo, quienes conocen de cerca a Gökberk aseguran que él no sería capaz de fingir algo así. En las redes sociales, el hashtag #GökberkOzge se convirtió en tendencia durante varios días, con miles de mensajes de apoyo, teorías y hasta memes que intentaban desdramatizar la situación. Algunos usuarios han empezado a comparar esta ruptura con otras grandes separaciones del mundo del espectáculo turco, colocándola entre las más comentadas de los últimos años. Mientras tanto, el joven actor involucrado ha mantenido un silencio absoluto. Su perfil en redes sociales ha sido revisado al detalle por los internautas, intentando encontrar pistas que confirmen o desmientan su supuesto romance con Özge. Hasta ahora, ninguna publicación suya ha hecho referencia directa al tema, aunque su creciente popularidad es innegable, ha ganado más de 100.000 seguidores en menos de 2 semanas.
Amigos cercanos a Özge aseguran que ella está devastada por la ruptura. Aunque públicamente no lo ha manifestado, en privado habría confesado sentirse incomprendida y dolida por las acusaciones. Özge nunca quiso herir a Gökberg, simplemente se dejó llevar por una amistad que quizás se interpretó de forma errónea, declaró una fuente anónima cercana a la actriz. Por su parte, Gökberg ha buscado refugio en su familia. Se ha trasladado temporalmente a la casa de sus padres en Eskişehir, desde donde intenta reorganizar su vida lejos del bullicio de Estambul. En una reciente historia de Instagram, publicó una imagen de un atardecer con una frase que muchos interpretaron como una indirecta: a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Los productores de la serie en la que participa Özge también están preocupados por cómo esta situación puede afectar al rodaje. Al parecer, las últimas semanas han estado cargadas de tensión en el set, con rumores de discusiones internas y cambios en el guión para minimizar la interacción entre Özge y el joven actor. Sin embargo, el equipo ha intentado mantener una actitud profesional y proteger la producción del escándalo externo. No obstante, lo que realmente inquieta a los fanáticos es el futuro de la relación. Muchos todavía mantienen la esperanza de una reconciliación. El amor que mostraban era auténtico. No puede terminar así, escribió una seguidora en Twitter, acompañando su mensaje con fotos antiguas de la pareja. Incluso hay quienes han iniciado campañas para que ambos reconsideren su decisión, bajo el lema #Volvet Gökberg y Özge. Pero no todos están de acuerdo. Otros opinan que si la confianza se rompió, es mejor no insistir. Nadie merece vivir con la duda. Si hubo una traición, por pequeña que sea, el amor no basta para sostener la relación, comentó otro usuario en una publicación viral que generó un intenso debate. Conforme pasan los días, más detalles salen a la luz. Se ha revelado que Gökberg había estado planeando proponerle matrimonio a Özge a finales de año. Incluso, había comprado un anillo y hablado con la familia de ella. Estaba completamente enamorado y seguro de dar el siguiente paso, comentó una amiga del actor. Esta revelación ha añadido una capa más de drama a la historia, provocando aún más reacciones en redes. El futuro de ambos sigue siendo incierto. Mientras Özge continúa con sus compromisos laborales, intentando mantener la compostura ante los medios, Gökberg parece decidido a alejarse de todo lo que le recuerde a ella. Sin embargo, en un giro inesperado, se ha sabido que ambos coincidirán próximamente en un evento de premiación, al que ya han confirmado su asistencia. ¿Habrá un reencuentro en público? ¿Cómo reaccionarán frente a las cámaras? Los ojos de todos estarán puestos en ese momento. ¿Habrá gestos de cordialidad o miradas esquivas? ¿Se evitarán mutuamente o se atreverán a intercambiar palabras? Las apuestas están abiertas y los fans ya marcan la fecha en sus calendarios. Sea cual sea el desenlace, lo cierto es que esta historia ha tocado una fibra sensible en el público. Nos recuerda que incluso las relaciones más admiradas pueden enfrentar momentos difíciles y que la vida sentimental de los famosos, pese a estar expuesta, también está llena de matices, contradicciones y emociones reales. Si te ha interesado este tema y quieres estar al tanto de nuevas actualizaciones, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas tú de esta situación? ¿Crees que Özge realmente traicionó la confianza de Gökberg o es todo un malentendido amplificado por los medios? Te leo abajo. Hasta la próxima.